bueno, yo me defino como Drug Development Scientist, ¿no? Ujú. Científica de desarrollo de fármacos, que al final es lo que he hecho durante toda mi carrera y en lo que me gustaría enfocarme, ya sea tanto en la parte preclínica como en la parte de desarrollo clínico. Y soy una persona también súper aventurera en el sentido de que me encanta como tener nuevas experiencias, moverme un montón. Por suerte en la tesis he podido hacer 3 estancias y 2 internacionales y la verdad que eso ha sido como súper enriquecedor porque al final es como algo que también es personal mío, ¿no? Que yo de por sí soy así, entonces como que eso me ha permitido pues incluso que el doctorado sea algo también enriquecedor a nivel personal, que ya de por sí lo es. Pues sí. Entonces, así me definiría a nivel profesional hoy. La verdad es que si el doctorado lo enfocas un poco como, no el clásico doctorado de, ¿sabes lo que te digo? Del el clásico Ujú, de obsesionarte en el laboratorio y tal, sino como más crecer en todos los aspectos, en rollo 360, se puede sacar muchísimo total. partido. La parte más interesante que también te introduce un poco es que tu perfil es más raro en principio porque tú haces el salto contrario. Es decir, tú pasas de industria farmacéutica a decir, mira, yo voy a hacer un doctorado. Que es verdad que no es el clásico, ¿no? Porque lo hace una empresa, Total. pero es como, es decir, estás en AstraZeneca, creo que era, ¿no? Ya nos cuentas un poco cómo Sí, fueron esos orígenes y de repente dices tú, espérate, no, yo voy a hacer un doctorado. sí, la verdad que mucha gente como que me miró en plan, ¿qué haces? O, bueno, sí, pues bueno, si quieres te explico así un poco Ujú, desde la carrera, de que cuando estudié la carrera, pues estudié farmacia en la Complu, porque yo soy de ujú. Madrid, y la verdad que ahí, fíjate que ni siquiera pensé en hacer la carrera en otra comunidad autónoma o en otro país. No sé, simplemente fue como, pues nada, aquí no lo pensé mucho, al contrario de todas las decisiones posteriores en mi vida. Pero sí, no, al final luego muy bien. Acabé la carrera en 5 años, la verdad que me gustó mucho. Creo que farmacia es una carrera muy bonita en cuanto a que tienes como la parte clínica, pero también tienes como toda la parte del porqué de un fármaco funciona así. No sé, a mí es lo que siempre me ha gustado, como el porqué de las cosas. Y después de eso, es verdad que estuve pensando en hacer Erasmus, ¿no? Estancias de investigación y tal, pero como, bueno, por temas de créditos y tal, se me alargaba la carrera 6 meses más, dije, Ujú. bueno, en principio voy a intentar hacer un máster en el extranjero y hacer la carrera en los años que son. Entonces, efectivamente, en el último año de carrera apliqué a 3 másters en el extranjero porque es verdad que yo quería como tener la experiencia internacional. Mis padres siempre también han sido como muy abiertos a eso, ¿no? Yo estudié inglés también los veranos, 2 veranos me fui a Canadá a estudiar inglés. Siempre era como, bueno, vete, porque es como una experiencia internacional que cambia mucho, ¿no? Entonces, apliqué bueno, apliqué, siempre digo aplicar, sé que no se dice en español. Yo lo digo, sí, no se puede, yo lo digo también, ¿eh? Bueno, intenté entrar en 3 universidades, en Suiza, en la ETH de Suiza, en King's College, en Londres, y en la Universidad de Edimburgo. Y me cogieron en la Universidad de Edimburgo y en King's College. Y claro, después de repensar el por qué había yo sometido, o sea, por qué quería ir yo a Edimburgo con ese clima y con ese, con ese acento que también es bastante difícil de entender, obviamente decidí ir a Londres. Y si acabé la carrera en julio del 2017, en septiembre del 2017 ya me estaba mudando a Londres. Y la verdad que fue un máster más enfocado a tema más de investigación en cuanto a terapias innovadoras. Perdón, se llamaba Biopharmaceuticals, que es como, sí, terapias innovadoras. Pues vimos todo, terapia génica, más anticuerpos monoclonales, temas que en farmacia, al menos en mi carrera y en mi año, no dimos tanto por tema de tiempo y tal, ¿no? Que te enfocabas mucho Ujú. en lo que son los tratamientos más, bueno, que ya es hace 10 años. Es que Sí, al es más final, de bueno, química farmacéutica todo. claro, que sí que es verdad que también dependía de la clase, porque yo tenía Ujú. amigos que tenían más ese enfoque. Pero bueno, y ahí es cuando empecé a ver tema de terapia génica, silenciamiento de RNA, tipos de RNA. Claro, yo era como, claro, me pillaba como muy diferente a lo que yo había visto en farmacia, ¿no? Que sí que en farmacia había cursado biotecnología y tal, pero era más biotecnología por ejemplo, biotecnología de cómo modificar una levadura para que produzca Vale, para producir. insulina.
Sí. No era tanta biotecnología en ese sentido. Y nada, entonces el máster pues duró un año, fue una experiencia increíble, la verdad. Si puedo recomendar irte un año al extranjero a estudiar 100%, Te es abre que la lo mente, ¿verdad? recomiendo. Como que ves España Sí, desde fuera y te da una perspectiva que hay que vivirlo para... totalmente. Es verdad que yo me fui con muy, a ver, no voy a decir odiando España porque no, pero era como ya muy cansada en el tema de siento que no se valora a los científicos aquí, ¿no? Y que era verdad. Por aquel entonces, también es verdad que no lo hice solo por eso, lo hice más por mi experiencia. Pero sí que es una experiencia increíble, sobre todo porque conoces a gente de muchos sitios que muchas veces tienen la misma experiencia que tú, pero son de países totalmente diferentes. Entonces, fue como muy enriquecedor. Bueno, luego a nivel de el idioma, pues obviamente ya sabemos que hoy en día, si no tienes inglés, no vas ni a ningún sitio. Y tener un inglés bueno en este campo es muy importante. Entonces también obviamente me ayudó a eso, pero sobre todo fue más a nivel de ver otras cosas, ¿no? Y ahí hice el trabajo de fin de máster. Yo quise hacerlo en nanomedicina, pero no me cogieron. O sea, el grupo al que apliqué, digamos así, no me cogieron porque se iba por nota, ¿no? Y me tocó en un grupo de medicina química al final, o sea, de química farmacéutica o así, que lo llaman medicine chemistry. Eh, y era como síntesis de fármacos, que sí que luego los probábamos en células y tal, pero era síntesis de fármacos y yo pensando, ¿por qué he puesto por qué he puesto este laboratorio si yo realmente venía a hacer otras cosas? Y mis amigas haciendo cosas súper guays, en plan, pues eso, con nano, con anticuerpos, y yo, ¿por qué he puesto este laboratorio? Simplemente porque el profesor ese era bastante bueno y me dijeron, pon. Y yo como que, bueno, tampoco, no sé, yo estaba viviendo la experiencia, entonces dije, pues venga, me han dicho que este es muy bueno y que publica mucho, pues aquí. ¿Sabes? Como que Claro. tampoco mal. Pero bueno, es que las cosas luego todo tiene sentido porque después de estar en ese laboratorio, em, yo ya acabé la tesis de máster, o sea, ya tenía el máster y tal, empecé a aplicar a cosas en España, pero era como, bueno, a ver qué tal está la cosa, ¿no? Pero obviamente no me llamaban de ningún sitio. Y en ese laboratorio justo eran como dos PIs. Bueno, eran como dos Ujú. laboratorios separados, pero realmente como el jefe tal era un señor que es muy conocido en Inglaterra, David Thurston, profesor David Thurston. Él era farmacéutico y tenía una spin-off y aparte Ajá. trabajaba mucho con antibody drug conjugates, con ADCs. Ujú. Que bueno, para quien no lo sepa, son anticuerpos a los que tú le enlazas un fármaco, entonces diriges Vale. el fármaco con el anticuerpo y ya hay varios aprobados y tal. Y la verdad que a mí me llamaba la atención esto de que tenía una spin-off y tal, pero el puesto que tenía, vamos, me interesé venga, me voy a quedar en este laboratorio, aunque sea, no sé, a ver qué va pasando en España, a ver qué tal. Y me Porque quedé otros ocho tu idea era meses volverte. En principio, es decir, una vez que terminas el máster, me vuelvo a España, ¿no? totalmente. Lo que pasa que, claro, bueno, tú también has estado fuera, ¿no? Que cuando ves cómo son las cosas que son tan diferentes, Claro. al final Sí, te das luego, cuenta que es luego como, cuesta. madre mía, es que si vuelvo después de todo este esfuerzo, o sea, voy a volver mucho peor. O sea, Ya. a unas condiciones mucho peores. Entonces ahí también estaba yo tan feliz ahí en Londres que dije, no, ¿para qué voy a volver ahora? Tengo toda la vida. Y entonces me quedé allí. Y me quedé 8 meses en ese laboratorio. eh, y ahí realmente me di cuenta de lo que era la investigación, porque, bueno, el fármaco que tenían que sintetizar no salía, no salía, no salía, no salía. Y me tiré Vale. 8 meses intentando como sintetizar algo que no salía, que no salía, que no salía. Y fíjate qué curioso que, claro, como son los ingleses, que eso me encanta de su mentalidad, que es qué aprendes, o sea, qué aprendes más allá de las hard skills, ¿no? ¿Qué son las Ajá. soft skills? O sea, vale. Y claro, yo decía, madre mía, es que esto no me ha servido para nada. He estado 8 meses aquí haciendo nada porque tal. Luego la vida da muchas vueltas y yo ahí me di cuenta que me quería quedar en Inglaterra, pero que si me quedaba era para estar para ir a una empresa farmacéutica grande. Véase GSK, AstraZeneca o algo así, o Pfizer, que también estaba ahí en Cambridge, pero no iba, yo no, en ese momento no quería academia. Bueno, ni en ese momento ni luego tampoco. Sabía que no quería academia. De hecho, este señor
David Thurston, que es un amor de persona y lo estaré agradecida toda la vida porque me ayudó muchísimo, me ofreció un doctorado allí con él en King's y al final no salió porque es que no me gustaba, básicamente, el tema, ¿no? Y todo el mundo me decía, si haces un doctorado tiene que ser algo en lo que te guste. Es una locura meterte a algo por hacerlo. También es verdad que nos escuchan muchos perfiles. No sé si cuando tú estudiaste farmacia ocurría todavía, pero cuando la estudié yo, lo que es investigar es como es raro. Es decir, normalmente el farmacéutico se suele llevar muy bien con temas de documentación, el papeleo, ¿no? Las legislaciones, todo el tema de calidad, producción y todo el rollo. Es decir, todo ya está aprobado, pero lo que es investigar, es decir, hacer algo que nadie ha hecho antes, como que suele coger un poco más. Yo sí que recuerdo que en la carrera como que sí que lo ponían como una opción, sí que es Sí, verdad que pero no no era. como la carrera de las carreras bio, que es como la Ah, opción es no, investigar. claro. Todo lo que no sea eso es como raro, ¿sabes? Claro, pero realmente yo estudié farmacia precisamente por eso, porque te Ujú. daba esa opción más todas Claro, las claro. otras. Entonces, sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que creo que eso es lo bueno de farmacia también, que como ves el desarrollo del medicamento desde el Ujú. principio, es como que puedes encajarte en Claro. donde quieras o donde más te guste. Y entonces, siguiendo con eso, precisamente yo dije, vale, quiero entrar a la industria farmacéutica. Y una amiga mía justo había conseguido entrar a AstraZeneca con un contrato de 2 años en un proyecto que tenían de investigación, o sea, como tenían un proyecto de postdoc, básicamente, pero Ajá. no era, ella iba a ayudar como al chico que era el postdoc. Vale. Y claro, cuando me empezó a hablar de la empresa y tal, y me empezó a decir cómo es y tal, yo dije, jolín, esto aquí hay que intentarlo. Y además es que lo que ella hacía también es RNA mensajero en ese. Claro, ahí era prepandemia, ¿eh? O sea, eso no lo conocía nadie. Era Mente. como, sí, Sí, es que era como, claro. nanotecnología ha sido como ahora con la pandemia, ¿no? Eso de los liposomas, estas cosas. Bueno, realmente hay ya varios medicamentos aprobados con nanopartículas, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Pero el Doxil, por ejemplo, que es Ujú, la doxorubicina encapsulada en liposomas, ujú. mostró un perfil farmacocinético muchísimo mejor que la doxorubicina normal. Sí. Lo que pasa que es eso, que muchas veces como no se habla de estas cosas y creo que tampoco el personal sanitario está muy formado en lo que es la tecnología farmacéutica, pues creo que no se sabe, pero bueno, sí, desde luego terapia génica y RNA mensajero y todo esto, y claro, yo decía, wow, qué increíble tal, claro. ¿Y qué pasa? Que yo con la poca experiencia que tenía, que eran los 6 meses del trabajo de fin de máster y los 8 meses ahí, que es eso, un año y pico, todos los puestos que veía de cosas de oligonucleótidos o Ujú. nucleic acids y tal, claro, te pedían cosas más bio, no tan química. Entonces, bueno, al final, echando, pues es que no te miento si a lo mejor apliqué a 50, o bueno, igual 50 no, pero 30 puestos Ujú. ahí en AstraZeneca en Inglaterra, está en Manchester y en Cambridge, pero el I+D está en Cambridge. Pues eso, o sea, echando currículums todos los días. Además, mi jefe me ayudó a prepararme el currículum. La verdad que súper bien. Y nada, y me llamaron para una entrevista y para esa entrevista, y en esa entrevista me cogieron. O sea Ostras. que sí. Y con lo que una de las cosas que tuve que hacer fue eh, prepararme una presentación de 20 minutos. Y en esa presentación de 20 minutos, el título era, ¿qué te ha enseñado tu previous job, o sea, tu trabajo anterior, que puedas aplicar a este? Y yo pensando, ¿qué me ha Ostras. enseñado? Si llevo 8 meses intentando hacer una cosa que no sale. Bueno, pues le di la vuelta. Claro, yo ahí en ese momento estaba como súper metida en lo que es la cultura británica en ese sentido de más innovación, ¿no? Y más salirte de la caja. Y me preparé una presentación como sobre cuando las cosas no salen, ¿no? En plan, que muchas veces como que nos enfocamos en que todo tiene que salir A, B, C, D, y luego si no sale, pues a lo mejor es que tú tienes que cambiar tu perspectiva, no es que la cosa no salga, o sea, no es que si no sales por algo, no siempre tiene que ser por Sí, tu culpa. claro. Y les gustó mucho, debe ser, y me llamaron y empecé allí. Entonces, la verdad y esto era un puesto de formulación preclínica, es Ajá. decir, las formulaciones para los ensayos en animales, pero de moléculas,
o sea, de small molecules, de moléculas tradicionales químicas, digamos. No trabajaba nada ni con ácidos nucleicos ni nada. Vale. Y allí estuve pues otro año, casi otro año y medio. Y durante mi estancia en AstraZeneca, la verdad que aprendí muchísimo, pues cómo funciona la industria por dentro y cómo es la investigación allí y cómo es bueno, pues el nivel a nivel económico no es ni comparable a nada más. Y cómo funcionan los proyectos, ¿no? Y cómo se estructura, pues, por ejemplo, por dianas terapéuticas o bueno, el drug. Yo estaba en preclinical development, que es justo, o sea, que es antes de los pacientes, o sea, antes de el desarrollo clínico es cuando llega a los ensayos clínicos. Y yo estaba en el preclinical, en el desarrollo preclínico, y claro, veía cómo esos fármacos iban como pasando de fases o no. Y entonces eso como que me gustaba mucho porque es como ves, claro, de aquí a 10 años a lo mejor en lo que tú has trabajado llega a un paciente, ¿no? Que al final creo Claro. que los investigadores como, vamos, uno de los objetivos de mi vida es que algo en lo que yo trabaje llegue a ensayo clínico. Aunque luego no se comercialice, que eso ya es otra cosa, pero que ya se lo ponga a un paciente me parece que es increíble. Y entonces, pues estaba, la verdad, que súper contenta en la empresa y tal, pero bueno, sí que es verdad que la vida en Cambridge era bastante, bueno, aburrida. Y no tendría mucho sol tampoco, ¿no? No, madre mía, no. Es que ahí lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. Sí. Me acuerdo que teníamos una habitación con los paneles, bueno, como con luz. Salas de luz blanca, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Y yo me ¿Tomabais ponía, vitamina D allí? bueno, yo Es me que ponía en ahí. Suecia era típico, pero claro, en Suecia es que se da por hecho de que no vas a tener sol. Yo no llegué a entrar nunca a salas blancas y allí tú compras, bueno, aquí se puede comprar vitamina D en el supermercado también, pero no te lo plantean, ¿no? Pero allí es como, Claro, tío, exacto. tómatela porque así no te rayas, además. El primer año a lo mejor no, porque tú sabes que aquello va a ser muy loco, pero el segundo que ya Claro. te has relajado un poco, te deprime como en playa 2 meses Pero, sin ver sol. pero es increíble. Es increíble. Es que yo pensaba que. Claro, ¿y qué pasa? Que el primer año en Londres, como yo estaba. Pues claro, era mi primer año, yo no lo noté tanto y yo dije, a ver, no llueve mucho, pero tampoco es horrible. Y claro, en Londres, que es una ciudad tan increíble y tan que puedes hacer de todo, conocer a gente que quieras y tal, pues yo ahí el tiempo no tal. Pero Cambridge, que es una ciudad de Inglaterra, pero que es como a nivel Es actividad, un es como un pueblo. pueblo en España, claro. El nombre como impresiona mucho a nivel profesional, pero luego, a ver, no deja de ser un pueblo, ¿sabes? Total, total, total. Sí, tiene mucha actividad. Claro, lo que pasaba en Cambridge es que había muchos estudiantes con el carnet de la universidad que podían acceder a muchas cosas y luego había muchas familias. Pero los young professionals, la gente, pues eso, de 25 a 35 que no tiene familias, es como no había muchas actividades que hacer. O Eso sea, es yo como sí que hice, Salamanca, ¿no? Una cosa así, ¿no? pues puede ser, sí. Y hice muchos amigos porque también en Astra éramos todos súper jóvenes. Y luego, a partir de ahí fue que, bueno, ya me quedé unos meses más, pero ya también tema pandemia, tema personal, ya no estaba bien. Entonces decidí volver a España. Y claro, ahí en ese momento era como, ¿qué hago? Vuelvo a España, pero no voy a tener un trabajo como este. ¿Qué hago? ¿Me hago un máster de estos de marketing, de no sé qué, que a mí eso, a lo mejor, Sí, a lo para ir mejor, a a lo mejor, industria y pagar 15.000 euros para entrar en un trainee de 800. vale, no lo quería decir así, pero efectivamente. Sí, hay que hablar claro. Es que me parece, bueno, en fin, que estábamos grabando, no se puede tampoco. Sí. Pero es que no, pero No, me oye, pero parece tiene bastante. sentido hablar con naturalidad de cosas que son No, total. heavy y hay gente que lo defenderá, ¿no? Y por eso es bueno, ¿no? Este tipo de contenidos, ¿no? Tú en un momento dado puedes decir lo que es un poco más heavy, que es sensato, y la otra parte dirá, no, no, es por esto y por esto. O no, ¿sabes? Pero por lo menos sacar a relucir ciertas Claro, cosas. es Yo, desde que, luego, yo me lo he planteado como farmacéutico también. Tantos años en academia, que la única manera natural, casi, para saltar a industria en España es pagar 15.000 euros por un trainee y ya está. Y no hace falta comentar nada más, ¿sabes? Es no, como, y guau. luego no sabes si te cogen, eso es una, porque yo sé de gente que ha pagado estos másters y luego no le han cogido. Eso, una, dos, ¿qué me estás enseñando en este máster para que valga 15.000 euros? Correcto. ¿Qué me estás enseñando? Porque, vale, yo te pago ¿no? Por un programa, pero es que sus programas son farmacocinética. Perdona, soy farmacéutica. ¿Qué me vas a enseñar de Ya, farmacocinética? O ya. cómo funciona la industria. Necesito un máster para saber cómo funciona la industria. Pero si es que solo hay que ver cómo es en los demás países.
Lo que pasa es que aquí se ha creado pues el negocio, pero bueno. Pero bueno, a ti pasando por industria sí, sí podría. Bueno, lo que pasa es que aquí no hay laboratorio. Quiero decir, tu salto natural a industria farmacéutica a España sería laboratorio y hay muchísimos menos, ¿verdad? Claro, O sea, que no el es un problema, bueno, departamento de Medical Affairs o algo de esto, ¿no? Que pueden exacto. decir, no, es que no tienes el perfil. Pero bueno, ¿por qué hice el doctorado? Pues uno, porque vi que dentro de Astra, la gente que tenía doctorado, esto siempre lo dicen, ¿no? La gente que antes de hacer un doctorado, que es como, solo la gente que tiene un doctorado entiende cómo te cambia la mente un doctorado. Sí. Y a mí me lo decían mucho y yo decía que no, que yo entiendo lo que es la química, yo entiendo de qué va, entiendo todo, pero claro, ellos me decían no, porque te enseña a pensar. Y claro, dije, he descubierto esto que me encanta, lo del RNA mensajero, si hago un doctorado solo en esto, si no, no lo hago. Ujú. Y entonces, bueno, pues al final, buscando diferentes opciones en España, me puse en contacto con María de la Fuente, que es mi actual supervisora de tesis, de la tesis que estoy haciendo ahora, y me contó, pues, que, bueno, ella también había estado en Londres, con lo cual como que habíamos tenido experiencias parecidas y yo ahí me sentí como bastante identificada con ella, ¿no? Y me contó que estaba intentando, uy, perdón, le he dado, em, que estaba intentando montar una startup. Entonces, que existían los doctorados industriales y que si yo quería un perfil más industrial, que por supuesto que ella podía tenerme en su laboratorio académico, pero que si yo Ujú. quería, podíamos ver la posibilidad de hacer un doctorado industrial. Y entonces, también hablé con varios laboratorios de España, pero claro, eso fue como, a ver, yo sabía lo que eran los doctorados industriales, pero fíjate que al acabar la carrera en farmacia, yo lo pregunté una vez y, o sea, y un señor que se supone que era de la industria me dijo, no sé dónde te sacas eso delante, o sea, esto Ujú. me acuerdo porque Ya. era rollo que estábamos un montón de gente y dijo, no sé, eso no existe en España. Y yo dije, sí, sí existe. Y él como que no entendía, no sabía qué era eso, pero yo lo sabía también porque tenía amigos que habían ido, que hacían lo mismo, pero en AstraZeneca. Y era una cosa que existía, vamos. Y creo que el pensamiento de partida, ¿no? En otros lados, a mí me pasaba mucho en Suecia que a lo mejor no te lo decía la gente claramente, gente que estaba haciendo el doctorado o algo que es como, hago un doctorado, vale, me gusta, pero realmente lo hago porque me abre otros tipos de oportunidades. Y aquí en España es como, ¿todavía estás estudiando? ¿Cuándo vas a tener un trabajo de verdad? Sí, Eso está ahí en el reconcome de la cabeza, ¿sabes? De total. decir, no tienes un trabajo de verdad. Y es como, oye, mira, estás dedicando 10 12 horas al día en algo. Claro, otro te dirá, vale, pero no es productivo, no tal, no sé. Pero Aquí se claro, entiende como un hobby, demasiado que te pagan por hacer un hobby. claro, pero yo creo que es porque en España, bueno, a ver, también creo que sí, es la mentalidad, a lo mejor, de echarnos mucho de tú a trabajar rápido. Claro, Como que a lo mejor no se valora tanto lo que es eh, el conocimiento por el conocimiento, que es necesario. O sea, la ciencia básica es necesaria, porque si no estudiamos la ciencia básica, no sabemos cómo utilizar esa ciencia para nuestro propio beneficio. claro. Entonces, sí, allí el pensamiento es mucho más de hago un doctorado porque quiero aportar algo. O sea, claro, habrá gente que no lo haga por eso y sí, por supuesto, pero la mayoría de gente que hace un doctorado es porque elige hacer un doctorado. También te digo, pueden elegir otra cosa. Aquí no. Aquí no hay opciones de trabajar en un laboratorio por trabajar en un laboratorio para ver si me gusta. Ahora a lo mejor, pues por ejemplo, yo tengo compañeras en Diversa que acaban de acabar el máster y sí que están pudiendo tener esta oportunidad, pues gracias a que se ha fundado Diversa y tal, pero no es lo normal, no es lo habitual. Al menos hace 4 años tampoco era lo habitual. Entonces es como, claro, tampoco puedes culpar a la gente que se mete en un doctorado por ver qué es la investigación, porque es que en España es casi la única salida. Ya, si para perfiles Pero claro, puro bio, por ejemplo, porque un ingeniero ya es diferente. Es decir, un ingeniero ni se plantea, por lo menos en mis tiempos, un doctorado. Es como, eso es academia, eso es público, eso es donde va, sí, no es práctico, no hay un avión que despega, ¿sabes? Y los perfiles bio es eso, es la tesis, trabaja en el laboratorio de turno. Si eres ya perfil biosanitario, trabaja para el médico no sé. No hace falta tampoco claro, entrar en todas esas mierdas, pero oye. yo creo que también es como está el sistema, que al final el sistema público está muy mal, los sueldos son muy malos, no existe una figura de científico
como existe una figura de farmacéutico clínico o farmacéutico hospitalario. Entonces, claro, la gente es como o eres jefe o eres postdoc toda la vida o siempre estás debajo. Es como, no sé, y al final, y esto siento si es políticamente incorrecto, pero me parece que eso crea un sistema en el que no se quedan los mejores, en el que se queda la gente que aguanta, porque es la gente que aguanta toda la... ¿Mm? Que al final aguanta el sistema, todo a nivel de papeleo que tiene que hacer. Oye, que hay gente súper buena, pero hay gente muy buena que dice, yo no aguanto esto, yo me monto mi startup, si puede y se le financia, o me voy a la industria. O sea, quiero decir, al final hay mucha gente buena en el sector público, pero también hay gente que está ahí porque lleva ahí muchos años Claro. y porque es el que siempre ha estado al lado del jefe. Y eso es así. También no te queda otra, ¿no? Es como yo hice farmacia, desde que yo hice farmacia han pasado ya, no sé, 10, 14 años. Y he estado tanto tiempo en academia que yo si intento hacer otra Claro, cosa, es decir, a mí no me quieren de cajero en un Mercadona, ¿sabes? Por ejemplo. exacto. No, no, La claro. O oficina de sea, farmacia no me gusta, lo reconozco, pero tampoco me querría. Y en un laboratorio, si tu currículum no es... Porque mi currículum no es bueno tampoco. Tampoco te quiere. Entonces te quedas en terreno de nadie. ¿Qué hace? Aguantar. Aguantar, claro, sobrevivir, porque ya te vienen otras cargas por familiares y supuesto. cosas, ¿sabes? Es el sistema. Sí, sí, es el sistema. O sea, yo no estoy culpando a la persona, ¿no? Pero al final, si esa persona o si las skills que se desarrollan en un doctorado se apreciaran en la industria, que luego podemos hablar de ellas, mucho más que saber coger una pipeta y mucho más que saber hacer X experimento, eso no es lo importante de un doctorado. Lo importante de un doctorado es que te estructura la mente Claro. y que, y Y que, y luego, que tú con un papel en blanco puedes luego diseñar algo de cero. Y luego también socialmente, como se nos da tanta caña, es decir, todo el mundo tiene síndrome del impostor, pero el científico nos creemos como más impostores todavía, ¿no? Nos da como miedo todo, ¿no? Y luego también, luego ves a otra gente, a lo mejor, que se dedican a formar a gente para dar el salto de la academia a la industria. ¿Cómo dar el salto? No, espérate. Tú eres muy válido, a unas malas tienes que reinventar o redescubrir esas habilidades que tienes, esas soft skills, o llámalo como quieras, porque son habilidades, valorarte a ti mismo, Total. igual que se valora a un médico, se valora a sí mismo un ingeniero, porque si no te quieres tú mismo, no te quiere nadie. Y luego con empoderarte como científico, sin ser más que nadie, ¿eh? Porque hay gente que son científicos y son unos puñeteros inútiles, y todo lo contrario, gente que no tiene el papelito del Total. doctorado, que es verdad que es un papel, y son Total. súper Sí, o válidos. sea, todo esto no quiere decir que solo seas buen científico si tienes un doctorado, para nada. O sea, yo tengo compañeros que no tienen doctorado, pues las voy a nombrar, Laura e Irene, por ejemplo, y trabajan increíble y tal. Pero lo que te da un doctorado, al final, es que son cosas diferentes. O sea, es que yo creo que tendría que haber sitio para todo. Y claro, este sistema también hace que haya gente que no es válida que haga un doctorado, porque es como, si no, ¿qué hago? Pues hago un doctorado. Y claro, como no hay un filtro, como por ejemplo hay en Alemania o en Suiza, que para entrar a la universidad, ¿cómo se dice? Matricularte en un doctorado, te piden una serie de cosas, aquí no te hacen ni entrevista ni nada, aquí es un papel. Entonces, al final, ¿qué estás haciendo? El filtro, ¿quién lo pone? Aquí en España el filtro lo pone la Junta de Galicia o el gobierno X o la Generalitat de Cataluña o quien te financie el proyecto, de que te doy el proyecto a ti o no. O sea, que te paguen el sueldo o no una administración pública también depende es un papel, o sea, nadie te hace una entrevista, nadie ve qué capacidades tienes, porque una persona puede ser súper buena, sacar 10 en una carrera y luego no ser buen Sí. científico. Entonces, creo que está todo como muy, no sé cómo decir, atrasado en ese sentido. Como que la mentalidad es muy atrasada. También al haber tan pocos recursos es normal que al final se den puñaladas, es que son puñaladas literalmente. Es decir, en el mejor de los laboratorios la presión es tan grande que al final le acabas pegando una puñalada a un compañero porque tiene que sobrevivir uno en los juegos del hambre, Sí, básicamente. No sí, llevar al sí, sí, extremo, en la literal. industria también pasan muchas cosas feas, ¿no? Pero eso está ahí. Y da quiero decir, para mí la universidad o los centros de CSI y demás es como un ecosistema en el que lo que se debe favorecer la investigación fundamental, el conocimiento por el conocimiento, Ujú, que eso no claro, es, porque otra gente dice, no, investigar por investigar, todo tiene que ser aplicado. No, espérate. La buena ciencia antes o después aplicada, ¿vale? Aunque pasen 10 años, total. ¿sabes?
Entonces, donde se favorece el conocimiento y lo que sí se puede aplicar, se dé facilidades en ese ecosistema para que se desarrolle. Y puedan fluir los profesionales desde un profesional. Ujú. Imagínate tú, estás X años trabajando en el sector privado o montando empresas tal y de repente te llaman para dar una clase, para dar docencia, un curso. Bueno, Y lo es que eso contrario, gente realmente que lleva muchos pasa años en mucho. academia, que pasa mucho en UK, por ejemplo, que es más natural la conversación entre público y privado. También es verdad que la Sí. universidad no es pública, ¿no? Esto es privado al final. Pero como que es más natural y aquí es como o No, blanco o negro, ¿sabes? sí, en UK la universidad no es privada. Bueno, a ver, claro, sí, no es gratis, pero realmente sí está financiada por el gobierno. O sea, claro, una cosa es pública y otra cosa es gratis. Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos sí que, bueno, claro, ahí ya es que es otro sistema totalmente, que, bueno, luego si queremos hablamos de Estados Unidos. Pero bueno, sí que es totalmente estoy de acuerdo. Es que la conversación entre público y privado es como que esto se nutre de una cosa y esto se nutre de la otra. Pero aquí es como muy separado. Pero bueno, también creo que está cambiando, ¿eh? La gente se está dando cuenta de que tú realmente necesitas, o sea, depende de tu objetivo. Si tú necesitas llegar a, si tú quieres desarrollar una tecnología tiene que ser primero patentable, porque así funciona el mundo. Entonces, si tú haces una tecnología hecha de, me lo invento, un material escasísimo y carísimo, lo puedes patentar, pero no estás pensando en cómo eso se va a Ya, industrializar, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, sí, es como que tiene que ser una mentalidad más transversal, Mm, de que, bueno, que en claro. algún momento alguien me compre esto, porque al final en UK pasa mucho, que al final todas estas mini empresas las compran grandes y todas esas tecnologías las incorporan a sus desarrollos de productos las empresas Claro. grandes. Sí. Y eso, y luego los profesionales a lo mejor te compran, tú vuelves a lo mejor porque tu perfil te gusta más desarrollar cosas nuevas y vuelves a montar una spin-off o una startup nueva porque te va más eso Claro, que la parte ya más de desarrollo después, ¿no? Posterior. claro, ¿Sabes? Pero que sea más natural ese movimiento de circulación de un lado para otro, es igual que si tú quieres montar una startup o una spin-off, llama lo que quieras, ¿vale? Y a ti te hacen falta, por ejemplo, PCR. Y tú lo que vas a hacer en realidad es súper barato, pero te hace falta un cacharro que vale 100.000 euros, doscientos ujú, mil euros para medir otra cosa, ujú, 300.000. No va a montar cada persona que quiera hacerlo, necesita una exacto, inversión de 10 millones de euros, tío. Pues ¿para qué tienes la universidad? ¿Sabes? claro, Para incubarte, para crear esas personas que montan spin-off, startups, que hacen concursos de innovación también. Se va retroalimentando, ¿no? Un poco y se total, profesionaliza y se habla de una manera más natural. Y aquí es como el totalmente. empresario es el malo, la investigación. También te digo, yo que disfruté de subir unos días a Galicia con el Galicia Biodays y vi el estado que tú estás haciendo. Luego nos cuentas ahora un poco tu tesis de la parte de nanomedicina y la parte gallega y todo el rollo. Está como muy unido todo, ¿no? De repente, Sí, industria, que es academia, fluye tanto también que es un ejemplo para mí, es un ejemplo para toda España, desde luego. la verdad que aquí, o sea, yo estoy sorprendida porque a nivel positivo, ¿eh? De cómo efectivamente se han creado varias empresas. Aquí en Santiago tenemos varias empresas que han tenido financiación de la Junta, financiación de otras asociaciones, tanto privadas como públicas, o del Gobierno de España también, pero que es como que se cuidan entre ellas y es como, y obviamente también tenemos como diálogo con la universidad. Entonces, al final, totalmente, sí. Y yo estoy sorprendida. Bueno, de hecho, Galicia, los últimos datos que tenía yo es que es la segunda comunidad autónoma después de Cataluña en el sector biotecnológico de España, que al final, fíjate, que Y sorprende teniendo yo, muchos menos recursos, ¿sabes? Tú me dices Madrid, tú que eres de exacto, Madrid, o es Cataluña, que, que tiene 10 veces más no, es que recursos, por, pues normal, pero claro, pero por ejemplo en Cataluña se ha hecho, en Cataluña creo que lo que ha pasado es que desde hace muchos años esa mentalidad, ellos tienen otra mentalidad. O sea, los centros de investigación que hay en Cataluña son centros de nivel europeo, que no digo que en otros sitios no lo haya, pero miran más a Europa que a España, ¿no? Al ombligo, digamos. sí, 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 sí. Y en ese sentido yo creo que a nivel de innovación y a nivel de tal, sí que son pioneros, igual que en el País Vasco también. Eso te iba a decir, el País Vasco Pero también. sí, sí, sí. Pero por ejemplo, sí, Madrid es como, se supone que eres la capital. Sí, tienes varios centros de investigación y tal, sí, por supuesto, el CENIO, todo esto, perfecto. Pero como que yo sí pienso, yo sí le tengo que recomendar a alguien extranjero venir a hacer un doctorado aquí, le digo, vete a Cataluña. Eso es así, bueno, a Barcelona.
Entonces, sí, yo creo que también es la mentalidad. Y aquí en Galicia sí, desde luego se está creando un montón. También hay mucha gente que también ha estado fuera, ¿no? Pues como mi jefa, por ejemplo, que también estuvo en Inglaterra. Entonces también que todo eso también es importante, que al final yo creo que si tú estás siempre en el mismo sitio sin haber salido, tampoco te van a venir las ideas. Tienes que ver otras cosas para que te vengan ideas nuevas. Sí, hay aquí también eso, muchas. Claro, de estar rodeado de siempre la misma tónica. Yo recuerdo, a mí es que me pilló la pandemia, me pilló en Suecia. Ujú. Y yo me daba cuenta es decir, lo que iba a hacer cada país, porque claro, hablaba con gente de esos países que sabían leer entre líneas lo que ocurría. Y tú sabías por ejemplo, el británico le tiraba muchas piedras a Suecia porque ninguno de los dos habían usado mascarilla. A Inglaterra le había ido muy mal y como que quería que Suecia también lo hiciera mal, ¿no? España, Sí, Italia, Grecia eran como un poco, venga, prueban uno, luego a las 2 semanas lo hace el siguiente, tal, tal, tal. Y te da esa sí, visión global de diferentes perspectivas de sí, cualquier sí, cosa, totalmente. ¿sabes? Totalmente. Al final, Brutal. en ciudades así, ¿tú dónde estuviste? En Estocolmo, ¿no? En Estocolmo, sí. Claro, en ciudades así tan internacionales y tan... Es que para mí eh, eso es también parte de la raíz de lo que es ser científico, que es querer ser curioso y explorar más allá de tu casa. O sea, para mí hay una contradicción en el científico que solo quiere quedarse en su laboratorio. Es una contradicción per se por la definición de lo que significa ser científico. A lo mejor tú quieres ser técnico repitiendo una cosa constante, Ujú. pero para mí el hecho de la curiosidad que de por sí tiene que tener un científico, no entiendo que no vaya de la mano con la curiosidad de conocer otras cosas, de cómo se hace esto en otro laboratorio. Pero es verdad, me parece muy interesante el tema ese de la curiosidad, porque de hecho ahora se usa, ¿no? Tú ves ahora profesionales de otras áreas que utilizan el término investigar o curiosidad, ¿no? Utilizan esas Sí, keywords que suenan muy bien porque emulan, ¿no? Te llevan a la mente ese científico y de repente ahora se empieza a ver un poco mejor. Pero claro, la curiosidad la relacionamos aquí, el científico, como, entre comillas, perder el tiempo porque tú tienes que ser productivo. Curiosear es como ir mirando por ahí qué pasa. Entonces mi pregunta es, la curiosidad, tú que has conocido la parte, bueno, es verdad que estás haciendo la tesis en empresa, pero bueno, conoces a mucha gente de academia. Cuando estabas investigando en industria en Reino Unido, esa curiosidad, tú tenías la libertad, digamos, no te digo para hacer lo que quisieras, pero ¿iba tan enfocado todo a exactamente el resultado o había manga ancha para ir inventando cosas que podían apoyar al negocio? había, sí. Claro, quiero decir, no me dio tiempo porque al final estuve año y pico, pero sí, desde luego, mis compañeros, ellos tenían que formular X molécula y no siempre se hacían las mismas formulaciones en plan A, B, C, D, E. O sea, buscaban información, a ver cómo es total y desde luego, o sea, de hecho, teníamos como concursos, digamos así, dentro del departamento y dentro de propio AstraZeneca para compartir los resultados que tú ibas haciendo en tu laboratorio de, mira, he hecho esto novedoso. No, obviamente, y eso te estaría mintiendo, no tienes la libertad que tienes en un laboratorio de, venga, voy a ver aquí, yo qué sé, por qué los melocotones son X. No, claro, tiene que ser todo orientado al business, ¿no? Pero claro, es que si al final tu objetivo es sacar un fármaco adelante, tú también tienes ese objetivo que tiene el business. Claro. Bueno, en la academia se supone que, a ver, se supone que también, ¿no? Es decir, tú tienes un Sí, proyecto que has sí, pedido, que te han concedido, y aunque tu objetivo sea el conocimiento, es decir, porque quiero decir, la gente que lo escucha, sobre todo en los posts que pongo en LinkedIn y demás, que mucha gente ajena a la parte de investigación, separa mucho eso de investigación básica y aplicada. Y yo creo que ya. incluso algunos interpretan que yo lo llamo a todo aplicado, como que yo promulgo que todo sea, digamos, entre comillas, no perder el tiempo, ¿no? Aplicado, ¿no? Y la investigación, Ujú, que llaman básica, en realidad es fundamental, ¿no? Es decir, tiene que haber las dos y las dos se claro, nutren una de la otra. Lo que es verdad que, totalmente. claro, es decir, estudiar cómo las abejas polinizan el no sé qué, pues a lo mejor no tiene una aplicación práctica mañana, ¿no? Y la gente muchas Claro, veces de academia lo ve como lo contrario. No, si te paga una empresa privada por hacer tal estudio, solo quiere lucrarse. Oye, tampoco tiene no, por qué claro, ser es eso, que, ¿sabes? claro, no. Y que luego también esa es nuestra parte, que es más la parte de industria farmacéutica, ¿no? Pero que, por ejemplo, lo de la polinización de las abejas, pues vale, a lo mejor ahora ves que ese estudio no tiene nada que ver, pero, o sea, no tiene un, digamos, outcome como ya.
Pero a lo mejor dentro de 20 años con el cambio climático, digamos, uy, ¿y por qué está cambiando la polinización de las abejas? Y te vayas a todos estos estudios. Entonces, al final, no es todo convertirlo en una tecnología. Sí que es verdad que yo concretamente sí que me gusta eso de hacer algo que se convierta en una tecnología palpable. Pero no todo tiene por qué ser eso. O sea, yo en mis 4 años de tesis, los 2 primeros estuve probando, probando, probando y no salía nada. Sí, Entonces, al quiero final, decir, tesis, ¿eso, los eso es últimos seis pérdida de meses, como tiempo? ¡boom! ¿Eso es perder el tiempo? No, porque si no hubiera tenido eso, no hubiera aprendido todo lo que he necesitado aprender y ahora hemos sometido Claro, una patente. claro. Entonces, al final, Y es luego muy, es muy subjetivo, ¿no? el valor añadido también, ¿no? Aquí al final vendemos o somos país de servicio o vendemos lo que desarrollan otros, ¿no? Que eso también es una queja que hay ahora muchos de los americanos y eso sobre el europeo, que el europeo regula mucho y no hace nada, ¿no? Si nosotros como español lo vemos en relación a Europa como que ellos sí hacen mucho y el americano, Ya, que ya a lo mejor claro. el americano es demasiado extremista, ¿no? Es que, a ver, o sea, quiero decir, a ver, el Eso es sistema americano darwinismo ya puro, ¿sabes? o sea, yo he flipado ahora que he estado 4 meses en Nueva York de estancia. O sea, financian cualquier cosa, que es muy positivo, porque claro, de todos los millones que se financian, algo sale por narices. Pero no necesitas tener los datos que, vamos, desde lo que yo he visto, que tampoco, pero sí que había, por ejemplo, unos chicos de un laboratorio de al lado donde yo estaba, que habían inventado ¿cómo se dice? Como un microchip que te mide, es como un microchip que te lo pones aquí en el cuello y te mide a ver si me sale, perdón, es que estoy pensando en inglés, te mide la probabilidad de que tengas un infarto de miocardio Wow. después de que, sí, o sea, rollo, después de medirte ciertas cosas, ciertos parámetros, te medía en función de tu etnia, tu sexo, tu tal, Ujú. qué posibilidades tal. Y esto se juntaba con una aplicación del móvil y entonces, si el paciente de repente le empezaba la aplicación como a mandar notificaciones bueno, en el fondo de cómo estaba su riesgo Ujú. cardiovascular. Claro. Claro, habría mil preguntas ahí, ¿no? De cómo se correlaciona la aplicación con tal o cómo mide tal, pero bueno, tenían un prototipo súper tal Sí. y ganaron el concurso de la NYU de entrepreneurship, Wow. emprendimiento. Sí, Y es estos verdad chavales que. tenían 23 años, 24 años, 25 años. No pierdan el tiempo, van como al grano y luego lo que tengan que aprender, que también es lo contrario, ¿no? Aquí como que se aprende muchísimo y del pozo del conocimiento se vislumbra un poco Total. y también hacer cosas sin tener ni puñetera idea, ¿no? Que es un poco más americano, pues a veces Pero es también, que, claro. pero es Pero que si esas, o tanta gente sea, haciéndolo yo que al final flipaba. aciertan, ¿no? Claro, es que yo flipaba había cosas que es como, ¿cómo no sabes esto que quiero decir a nivel teórico? ¿Sabes? ¿Cómo te preguntas? No sé, pero da igual, ellos no necesitan saber Mm. cómo la polimerasa no sé qué. No, ellos saben que la polimerasa hace esto y si en algún momento de sus vidas necesitan saber cómo tal, saben dónde buscar. Es, O es una, contratan al es una español de turno, educación, que lo sepa. es una mentalidad mucho más, sí, mucho más aplicada, mucho más al grano, a producir. Pero eso también crea un sistema en el que es todo producir, 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 producir y es muy competitivo. Muy competitivo y desde mi punto de vista eso hace que la calidad de vida en Estados Unidos no sea muy buena. Pero en Nueva York bien, ¿no? Quiero decir, tiene que ser una experiencia. ¿Habías estado ya antes en Sí, sí, Estados Unidos viviendo? o sea, había estado en Estados Unidos en una conferencia, bueno, en varias conferencias y ya, pero no había estado como viviendo. Había estado en Canadá, pero en Estados Unidos no. Y sí, o sea, muy bien, pero yo me sorprendí mucho de la diferencia de mentalidad. Yo pensaba que no eran, o sea, me sorprendió mucho la diferencia de mentalidad. Yo pensaba que la diferencia de mentalidad con Estados Unidos iba a ser menor, igual no menor que con Inglaterra, pero parecida. Ujú. Pero es que son muy diferentes. O sea, es todo muy individualista. Es una sociedad que es muy individualista. No lo hacen a malas, pero no, yo he hecho esto y esto es mío. En ese sentido, ¿sabes? No, no, sí. Entonces, claro, es adaptarte, que eso tiene muchas cosas buenas porque ya ves, o sea, al final, pues puedes hacer
lo que te dé la gana, ni ensayos clínicos que se financian. Yo tengo un amigo en el Memorial Sloan Kettering, que está haciendo un postdoc allí, y es que me decía, es que yo le digo a mi jefe, me gustaría hacer esto, tal, 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 y al día siguiente tienen una persona súper rica diciéndole, toma, $600.000. Sí, claro, también está en el MSK, ¿no? Que es como de los mejores centros de investigación del mundo, si no el mejor en cáncer. Pero bueno, aún así, es como... Entonces sí, creo que nos hemos desviado un poco del tema, ¿no? Del orden. Sí, 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 nos hemos dejado la parte científica aparte, que los episodios que me cogen que yo he trabajado de eso son también los que más me gustan porque es más sencillo, ¿no? Para mí Ujú. prepararlos y eso, ¿no? Y la parte de nanomedicina, porque tú, es decir, el que nos haya escuchado hasta ahora, tú sabes que eres científica, se ha dicho algo de nanomedicina, pero no hemos profundizado. Vamos a hablar 10 minutitos de nanomedicina. ¿Qué es la nanomedicina? ¿Y por qué te metes en eso? Vale, la nanomedicina es el uso de materiales de forma que creas estructuras nanométricas, o sea, de 1 a 100 nanómetros. Ujú. En esas estructuras las puedes utilizar para diagnóstico, esas partículas las puedes utilizar para diagnóstico, para tratamiento, para encapsular cosas, fármacos. No tienen por qué ser un ácido nucleico, tú puedes encapsular pues eso, por ejemplo, la doxorubicina, ¿no? Que es un citostático de toda la vida. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que muchas veces aumenta, por ejemplo, en tumores sólidos se ha visto que aumenta el porcentaje de fármaco que llega al tumor. Si tú comparas el fármaco libre con el fármaco encapsulado, hay más fármaco que llega al tumor por un mecanismo que básicamente la nanopartícula se queda como retenida en el tumor. Entonces, eso fue como la base para luego la nanomedicina de hoy en día, que creo que donde realmente va a ser como el boom, bueno, que ya se está viendo, es con los fármacos biológicos, ya sea péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, que, bueno, los péptidos y las proteínas sí se pueden dar sin encapsular, pero los ácidos nucleicos en un 98% o en un, bueno, igual, pero en más de un 80%, 85%, necesitas una nanopartícula y también, sobre todo, dependiendo de la vía de administración y de la aplicación clínica que tú quieras conseguir. Por ejemplo, con el RNA mensajero, si tú lo administras desnudo, ¿vale? Sin encapsular, crea unas reacciones inmunológicas bastante altas y se degrada, con lo cual se degrada en pocos minutos, con lo cual no va a Ujú. hacer efecto. Entonces, mediante la encapsulación y mediante modificaciones químicas del RNA mensajero, que por cierto fue el premio Nobel del año pasado, de Katalin Karikó y Drew Weissman, fueron las modificaciones químicas de este ARN mensajero. Ellos lo que han descubierto es cómo modificando este ARN mensajero de manera química aumenta la estabilidad. Entonces, las vacunas tienen las dos estrategias. Por una parte lo encapsulas y por otra parte lo modificas químicamente y por eso son tan eficaces. Claro, es que Así además lo de explicado nano, rápido. yo porque yo entré de alumno interno en tecnología farmacéutica, es decir, a mí como a ti lo que me gustaba era el cacharreo, el heavy, ¿no? El de pum, pum, esto Total. aquí, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Sabes? No, ni química farmacéutica, en plan, pum, ¿esto dónde lo llevo? Y tecnología. Sí, Y vi lo claro. de nano y digo, guau, eso va a ser el futuro. Ahí que empezaban a hablar de eso. La tesis la empecé en 2012 y ahí empezaban a Ajá. hablar de todas las ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, no sé qué. Digo, los Sí, medicamentos sí. del futuro no van a ser la codeína ni ácido acetil Total. salicílico, nada de esto, van a ser moleculones. ¿Qué hace falta? Una herramienta. ¿Las herramientas cuáles son? La nanotecnología. Y ahí ya me flipé. Ahí ya me flipé, ya me busqué tesis y cosas de estas. Pero la realidad es que de nanotecnología, incluso creo que la propia industria de la nanotecnología, hasta poco antes del COVID, no tenía muy claro muchas veces ni lo que era, ¿sabes? En el Bueno, sentido, quiero ahí decir, los excipientes, siempre hemos entendido como que todo es soluble, ¿no? Es decir, o es soluble o es un sólido o no, ¿no? Tú lo diluyes y es... Pero claro, ahí se forman coloides, esas estructuras 3D, que es nano, que no es nano. Incluso eso, la propia industria en algunos momentos se rayaba un poco.
Bueno, yo ahí te diría, no sé si estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Porque al final es lo que decía antes, hay varios fármacos de nano en Ujú. la, perdón, en el mercado. Pero lo que sí que yo creo que hay muchas cosas que ellos ya estaban haciendo que nosotros no sabíamos, quiero decir. Ya la gente trabajaba con liposomas para ácidos nucleicos, lo que pasa que, claro, estaba en superdesarrollos muy, muy tempranos que nosotros no sabíamos que estaban haciendo. Ujú. Pero bueno, desde luego sí, estoy de acuerdo en que la perspectiva ha cambiado totalmente desde la pandemia. Claro. 100%. Y de hecho, solo hay que ver, perdón, No, no, sí, sí, sigue, sigue, sigue. que digo que solo hay que ver que hay varias empresas farmacéuticas muy gordas, pues Novo Nordisk, Sanofi, varias bastante grandes, que han abierto, Merck, que han abierto centros de investigación de RNA. O sea, han abierto hubs enteros de RNA mensajero o de terapias de ácidos nucleicos. O sea, claro que esto es como la curva del hype, ¿no? Que ahora está como Claro, súper tal, llegará un momento en el que se estabilice y no todo sea, porque el RNA mensajero no te lo va a curar todo ya. Pero bueno, el ya. caso es que todo lo que se ha investigado ahora, se ha avanzado, lo que se ha avanzado, increíble. O sea, yo estaba hoy actualizando una review que hice, porque la tengo que poner la tesis, hace 2 años, y los ensayos, tengo 3 tablas de ensayos clínicos, he tenido que cambiar las tablas casi por completo, porque es en 2 años. O sea, se está actualizando súper, súper rápido. Entonces, al final, eso es muy positivo. Porque realmente tú, si ahora te tienes que resumir en 2 palabras qué perfil científico eres, tú en realidad hablas más de eso, de esas nuevas terapias, ¿no? De ARN mensajero y demás. Es decir, yo te he encasillado en nano, pero nano para ti es la herramienta que utilizas para lo que realmente sí te interesa, ¿no? Sí, yo diría que a mí lo del tema de RNA me encanta. O sea, Vale, vale, vale. y terapia génica, todo esto me encanta. Pero es verdad que no me dedicaría, por ejemplo, a modificaciones químicas del RNA mensajero. Vale, Yo es vale, cómo eh, hago para que ese RNA mensajero sea un agente terapéutico, que es vale, mediante vale. tecnología. Tengo que documentar mejor de los invitados porque eso ya me había metido en la cabeza que tú lo que hacías era nanomedicina y ya el ARN mensajero, todas estas Bueno, sí, cosas pero, me daba igual. pero realmente, o sea, sí que lo es, ¿eh? Claro. Porque al final hago nanopartículas. Pero sí, sí. Y O llevarlo y no sea, solo eso, ¿no? no, que digo que al final también la razón por la que decidí hacer un doctorado en nano es que ves todo el proceso, porque ves desde tú comprar los lípidos, haces tus nanopartículas, lo pruebas en células y luego lo pruebas en ratones. Es como un desarrollo de algo, es una historia. Voy a ver qué pasa aquí. Que a eso sí que es como es una investigación más aplicada, si la quieres llamar así, o bueno, Y luego da mucho juego también. Porque a mí eso, como lo que me molaba era la parte del material, en fin, busca la actividad, claro, busca llevar la molécula al sitio, pero a mí lo que me molaba era, oye, esto no llega, ¿por qué no llega? ¿Por qué no es estable? La tesis mía era con claro, nanopartículas plasmónicas, oro y plata, propiedades ser, seira, infrarrojo, colores, era muy loco, pero estaba muy chulo. Pero eso siempre eso como herramientas, ¿no? Que podemos utilizar para realmente lo que somos, ¿no? En este caso, ¿no? Farmacéuticos, ¿no? Que queremos curar al paciente con algo, ¿no? totalmente. Y de hecho, hablando de lo del perfil farmacéutico, muchos compañeros míos de Astra eran farmacéuticos. Y de hecho, como en Inglaterra también se ve esta aplicación a la carrera de farmacia. Sí que es verdad que a lo mejor en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, o sea, hay farmacéuticos investigando, pero como se valora mucho el papel del farmacéutico hospitalario también en Estados Unidos, pues claro, tienes como una salida tal. Sí, ahí vamos a defender un poco al gremio nuestro, que creo recordar que es la primera farmacéutica que entrevisto. Con No, cosas tan ilógicas en hospital, vamos a tirar otra piedra aquí. De que el farmacólogo, la especialidad de farmacología clínica sea de medicina. ya, es No que hace no, falta no lo entiendo. comentarlo, pero es como en plan, vale. Sí, es que son cosas que no entiendo, pero yo creo que es por lo mismo, es por la mentalidad de antigua. O sea, es una mentalidad de, no sé, es que son perfiles diferentes. Es que yo no sé Claro. diagnosticar, pero yo sé por qué Ni ese sabes ni te fármaco va interesa, ahí. ¿no? Claro, y no quiero tampoco, o sea, yo no Claro. intento,
sea, al final tendríamos que ser todos trabajar en equipo. Pero claro, también es que al final es eso, es el sistema. Claro, eso conlleva unos cambios a nivel económico que tampoco se pueden dar porque, bueno, no se pueden o bueno, lo que sea, ¿no? No hay muchos farmacéuticos en los hospitales. Entonces, ¿cómo lo haces? Si tienes 10 para un hospital de no sé cuánto. Sí, el miedo, ¿no? Aquí no colaboramos. En otros sitios a lo mejor no se colabora, como dices tú, los americanos, porque son muy individualistas y aquí muchas veces por el miedo del de al lado nos va a quitar algo. Pero claro, por miedo al de al lado haces que tú tampoco avances, ¿no? Y es decir, si el médico, por ejemplo, lo que le interesa es diagnosticar y al farmacéutico lo que le interesa es el medicamento, pues oye, Claro, mira, tan pero si es pancho, que, ¿no? claro, pero si es que además hay cosas que quiero decir que es que, no sé, y es como que se ve todo el rato como una competición. Y me parece absurdo. O sea, porque es que al final es como, pero vamos a ver, ¿a quién le tienes que demostrar algo? ¿Tú estás seguro que lo que estás haciendo? Pues ya está. O sea, que no te tienen que estar todo el rato aplaudiendo para que tú sepas lo que, si estás haciendo las cosas bien o mal. Y si no, el problema lo tienes tú. Pues sí. Y yo creo que hoy por dando, ya estoy contento porque hemos hablado un poquito de la parte esa científica. Vamos a movernos un poquito a la parte de eso que tú has conocido, la parte privada, la parte de empresa de spin-off startup. Bueno, porque sería Sí, spin-off lo vuestro, ¿no? Bueno, da igual. sí, sí. Lo que pasa es que ya se considera una startup, creo que porque tiene más de Vale. 2 años. Tampoco estoy muy enterada. Sí, sí, lo de menos. Quiero decir, pero es más la parte de investigación aplicada. Vamos a centrarnos ahora en la parte de innovación, ¿no? El perfil de innovador. Hay una pregunta que hago mucho a los invitados y es que si tú, farmacéutica como científica y demás, invertirías, si fueras un inversor, invertirías en una empresa que su CEO fuera un perfil científico. O dirías en plan, oye, no sé, le falta toda esa parte de finanzas, que muchas veces se ve, ¿no? En esas startups spin-offs que vienen de investigación, los inversores se quedan como, no, ¿qué hace un científico como emprendedor o como CEO? ¿Tú invertirías? Tú si fuera la que tiene los 10 millones de dólares, diría en plan, sí, sí, yo un perfil científico para adelante. A ver, yo no es que lo hiciera yo, pero lo que se hace en Estados Unidos y lo que he visto en Estados Unidos es que los científicos se unen con gente que sabe de eso. Claro, yo creo que también es un poco eh, irreal querer de repente ser experto en números, finanzas. Ujú. Quiero decir, es que es de nuevo la colaboración con gente que sepa hacer las cosas mejor que tú. Pero sí que creo que un perfil científico está más que capacitado para emprender. Al revés, es que precisamente la ciencia es eso todo el rato, es mm, como cómo hago esto de cero. Claro, otra cosa es que tú necesites pues apoyo institucional y apoyo de gente que sepa pues eso, de finanzas, de leyes, pero yo sí invertiría si veo que la idea que la idea tiene como recorrido. Que claro, esa es otra. Yo como científica invertiría en empresas científicas, ¿no? Yo si soy, yo qué sé, Amancio Ortega, pues bueno, es que tiene mucho Claro. dinero, todo este puedes perder, da igual. Pero si tengo X dinero y no entiendo en lo que estoy invirtiendo, no invertiría. Sí, algunos inversores, bueno, eso viene ya en otros episodios, lo he contado, ¿no? Que viene de un inversor, un business angel español que mueve muchísimo, como muy famoso, y saqué yo, entre comillas, de una de sus ponencias que tenía, de que nunca invertiría en una base, en una empresa dirigida por científicos, ¿no? Y Ah, claro, sí, eso eso estaba un dijo. poquito también fuera dentro de ese contexto. Luego lo puse en LinkedIn y él una Ajá. vez me llegó a decir, oye, es que es una empresa científica, sí y tal, ¿no? Pero era un poco el juego ese, ¿no? También en el sentido de que muchas veces se piensa que el científico tenga o no actitudes para el desarrollo del negocio. No te digo que tenga que saber de finanzas, porque obviamente en un perfil no lo puedes tener todo, pero esos primeros años de una startup, que al final son muy poquita gente, que el CEO hace un poco de todo, Sí, eso es verdad. el hecho de que sea científico, ¿no? Es decir, si vale o no, ¿no? Y ahí es donde juego con la pregunta. Porque Pero hay yo creo gente que que dice también que eso, no, que un científico no vale para ganar dinero, ¿sabes? Lo que te digo es un poco... claro, no, si te pones así, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que creo que es otra mentalidad. O sea, es una mentalidad de no de pararte a por qué pasa esto Claro, tal, sino con estos recursos que puedo hacer. Y eso igual, la mente científica te cuesta un poco cambiarla. claro.
Sí, mucha gente también Pero relaciona bueno, al científico con el ratón del que vemos en las películas, ¿no? El claro, friki o el hippie, ratón de laboratorio que está tal. Oye, el científico es de muchos tipos, ¿no? No significa total. que... Pero si es que además, quiero decir, para mí, una persona que trabaja en Apple y que desarrolla un Mac o lo que sea, para mí es un científico, aunque sea ingeniero, porque te estás poniendo tu creatividad a crear algo. Es curioso porque yo creo que cuando eres científico eres capaz de identificar, sabes de otra persona si es lo que tú consideras científico o no, incluso independientemente de que Sí, tenga esos títulos, esas cosas, de repente lo dices tú, coño, esta persona es científico y ya está, tú sabes que lo es y no te hace falta saber que tiene un doctorado ni un nada o que lo mismo ha estudiado marketing, ¿sabes lo que te digo? Pero tiene esas habilidades y esa claro, capacidad de la curiosidad como llevar el método científico, ¿no? Que es capaz de llevar la exacto, curiosidad a no solo curiosidad, sino a demostrar cosas, a hacer hipótesis y ver si funcionan, exacto. tal, mejorarlas. Y Claro. eso no lo dan Es que para papeles, mí ¿verdad? eso es un científico. Eso es un científico. ¿Y qué cualidades crees que tiene ya vamos cerrando estas preguntas así un poco más duras, ese perfil científico para dedicarse a la innovación o al desarrollo de cosas, ¿no? Ese mundo de hoy, ¿qué habilidades positivas crees que tiene un perfil científico y qué juega un poco en contra nuestra? Pues mira, creo que la capacidad de adaptación Ujú, en el mundo de hoy, creo que es, vamos, no es que sea necesaria, es que es vital. Creo que hoy una persona que no se sepa adaptar a diferentes métodos de trabajo, a diferentes, incluso te diría, a diferentes ambientes por ejemplo, trabajar con gente internacional, a diferentes, pues eso, proyectos, creo que no está a la orden del día con lo que requiere el mercado. Y además, los científicos, en teoría, es a lo que te prepara, ¿no? El estar como todo el rato la resiliencia de esto no sale ujú. y ahora hago esto porque esto no. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Entonces, la capacidad de adaptación, uno. Dos, el volverlo a intentar y el saber dónde buscar las cosas y el cómo no darse por vencido, eso seguro. Y otra positiva, el entender, como el entender la raíz de las cosas, que creo que eso es importante también. El por qué este proyecto no está funcionando, pero no a nivel técnico, sino el por qué este proyecto no está funcionando por un tema de management, por un tema de... Creo que eso Sí, son skills que se pueden aplicar mucho a lo que es esa el idea mundo analítica, empresarial. ¿no? Para Eso, mente verdad. analítica, exacto. Y luego algo que no juega a nuestro favor, creo que es que las capacidades comunicativas. Ujú. Los científicos bueno, al menos en España, creo que no se premia mucho el tener capacidades comunicativas y cuando realmente el, el comunicar tu investigación es lo que importa, porque si no lo sabes Ya. comunicar, da igual lo que hagas. Pero volvemos a esos tabús, ¿no? Que tenemos con los científicos de decir, si no eres un vendecolcha, ¿no? Si te dedicas a vender, oye, escúchame, que todo el mundo vende, ¿eh? Todo el mundo vende tu paper, tu artículo, todo el proyecto que vas a pedir. Exacto, Pero aquí no, eres un vendedor, está mal. Haces marketing. No, estás comunicando en diferentes sectores. O sea, asocia todo nada más que o el exacto. paper hablando muy técnico o la divulgación para que lo entienda cualquiera como si fuera algo para niños. Entonces, claro, nos asocian Sí, tal cual. como que estamos jugando en el laboratorio, ¿sabes? Sí, pero bueno, también no sé qué te parece a ti, pero o sea, después de la pandemia sí que he visto que la gente, o sea, lo que falta en España para mí es que se valore las aptitudes que como científico tienes más allá de saber hacer una PCR. Porque lo de la PCR da igual, lo importante es qué has aprendido haciendo esa PCR. Pero sí que creo que la gente de a pie está valorando más la También es ciencia. verdad. También es verdad, por un lado, que creo que la gente lo está valorando más. Y luego, por otro lado, creo que también es muy necesaria hacer esa divulgación, un poco también el podcast pretende eso, divulgación para científicos, en el sentido que el científico es el primero que se cree o que no vale o que vale demasiado. Es decir, muchas veces, incluso eso, después de la ciencia, al que no ha pisado empresas, ¿no? Por ejemplo, después del doctorado, el aterrizarlo para volver a despegar. Decir que por tener el doctorado, es verdad que no te mereces nada. No puedes ir de esto hablando de Ujú. lo tuyo. Es decir, puede ser bueno, pero tienes que demostrarlo. Total, sí, Y sí, lo sí, sí, sí. contrario, o no valemos para nada, ¿no? Es decir, el divulgar para los propios científicos, decir, tío, empodérate, pero tienes que trabajar en esto, esto y esto. Te falta, en tu caso, comunicación o en tu caso te falta tal. ¿Sabes? O ser más analítico, ¿no? Puedes ser buen científico También y creo ser que un depende de la desastre persona. organizativo, ¿sabes? Exacto. Por ejemplo, organizarte.
organizarte te ayuda mucho también a saber cómo, al final, estás todo el día haciendo experimentos, organizándote de cómo hago ese experimento para que me quepa hacerlo aquí o cómo. Claro. Creo que son un montón de cosas, pero sí que creo que tiene que cambiar esa mentalidad del empresario, ¿sabes? De dar más oportunidades a gente con doctorado. O que haya más empresarios, ¿no? Que vayan llegando más empresarios que son. Quiero decir, Que porque a haya ver, más empresas, es sí. decir, cuando tú escuchas, tú eres ingeniero o eres médico, te preguntan como mucho la especialidad o lo que haces. Pero no ponen en duda en ningún momento, eres científico, bueno, ¿y qué has estudiado? Y en concreto tal, ¿y qué nota tenías? ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Y has estado fuera? ¿Sabes? Como en plan, como gremio somos muy malos, ¿sabes? No nos defendemos. Bueno, como gremio, quiero Sí, decir, en gremio, porque pasa mucho tiempo con la parte. Lo critico, tengo muchos amigos bio y se los digo a ellos mismos. El perfil bio, es decir, el gremio de ujú, farmacéuticos sí se comporta un poco más parecido al de los sanitarios y demás, ¿verdad? Que tenemos esa tradición, pero el de bio puro y duro, no se cuida a sí mismo nada, ¿sabes? No se ya. une, no. Y lo digo con todo el cariño, ¿eh? Quiero decir, yo, Sí, sí, sí. yo Sí, no, no, estudio no. bioquímica, yo me considero más bio que farmacéutico, pero es como, ostras, tío, defiéndete un poco, ¿sabes? Sí, sí, no sé. O sea, yo creo que esto al final acabará cambiando la mentalidad porque, no sé, se está viendo también y en otros países, ¿no? Como al final tener o las skills científicas. Es que yo creo que es más apertura de mente realmente, Ya, porque Mm, no sé, es como que en España tú aplicas a un puesto en industria farma y es como, a no ser que sea de científico, es como, ¿por qué una persona con doctorado está aplicando a esto? ya, Y es como, vale, porque una persona que haya hecho un doctorado no tiene por qué querer estar toda su vida en un laboratorio. claro. Es que esa es otra, ¿eh? Que el ser científico Es no que, es estar en un laboratorio, ¿eh? claro, o al revés, es que tú a lo mejor has querido desarrollarte. Yo lo hice, o sea, mi caso es que yo quería hacer un proyecto y sacar algo. Entonces, que esa es una de las cosas que si puedo dar como consejo a los que están estudiando ahora y tal, eh, para mí el haber trabajado antes de la tesis me dio como la llave para hacer un doctorado en lo que yo quería. Y eso me ha hecho eh, como ir más enfocada a lo que yo quería y creo Claro. que eso también me ha hecho, pues, por ejemplo, acabar donde he acabado, hacer las estancias que he hecho, como que al final, si tú sabes dónde vas, no vas así, como dando tumbos, ¿sabes? De, bueno, ahora me toca esto, ahora lo otro. Si tú sabes lo que quieres, vas dirigido. Tienes más madurez y pierdes esa, quiero decir, muchas veces esa inocencia del científico cuando empieza, estás terminando la carrera, tienes mucha ilusión, lo asocias todo eso con esas películas, quieres cambiar el mundo, tal, pero eres como muy inocente, con muchas ganas, y es verdad que cuando ya has trabajado fuera, de alguna manera, como que de repente te pegas un choque de realidad y dices tú, vale, esto está guay, ¿vale? Está genial, yo quiero cambiar el mundo, tal, pero oye, con los pies en la tierra, por aquí, voy a sacar rendimiento a esto, voy a poner unos límites Claro, aquí o no, ¿sabes? Y eso es madurez sí, también, tío. total, Entramos muy total. jóvenes también en las cosas. Sí, 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 no. Y Y luego ya, que la mentalidad académica es muy y esto no solo en España, ¿eh? La mentalidad académica es te tiras en el laboratorio hasta las 10 de la noche, que eso tampoco es. a veces hace falta en cualquier trabajo hasta 14 horas, ¿no? Pero que no sea un diario porque tu trabajo es una máquina, una rueda que tiene que ir a una velocidad. Te pagan por Exacto. pensar, se supone también, ¿no? Te están formando para pensar, ¿no? Hay un par de preguntitas para ir terminando. No sé en qué orden ponerla. Una es, creo que tengo la respuesta ya, que esta va a ser muy breve. Es decir, estás terminándolo ya, pero volverías a hacer el doctorado. Es decir, si tuvieras que ir atrás, dirías tú sí o no. Con lo que sé ahora, con lo que sé ahora. Sí, de decir, sí, sí, quiero decir, tú vas a cuando empezaste el doctorado, 4 años atrás, en tu tiempo, en tu historia, es decir, volvería a hacer el doctorado. Es decir, si lo termino y se me da la oportunidad otra vez, me ha merecido la pena, yo volvería a hacerlo. Sí, yo sí. Sé mucha gente que no, pero yo sí, precisamente porque he elegido lo que quería hacer. Creo que esa es Muy la bien. clave. O sea, creo que,
como, bueno, por todo el sistema y todo lo que hemos estado hablando, mucha gente se mete en el laboratorio que pilla o que tal y acaba ahí, mucha gente no repetiría, pero creo que cuando estás haciendo algo que te gusta y por lo que además estás haciendo un doctorado porque es tu proyecto, yo sí, claro, yo creo que lo harían lo mismo en tecnología farmacéutica, en este tipo de tal, pero sí. También súper duro. Y gente, vamos, recuerdo de mi promoción algunos casos que le ha ido además muy bien, de meterse en departamentos que no le gustaban, que eran el departamento que menos gente entraba, por la idea, es decir, yo sabía, es como el que entra en Gran Hermano y sabe que ha entrado en Gran Hermano o el que va a vivir la experiencia. Sabían que iban Ya, a sacar plaza y eran los que ahora mismo de mi generación están con su plaza fija viviendo tranquilamente, que es como, pero muy heavy, ¿no? Tenía que estar una pila de años trabajando 12 horas algunos días en algo que no te gusta nada de nada, ¿sabes? tal cual. También te digo que ahí también, que no hemos hablado mucho de la diferencia del doctorado industrial con diferencia académica, con el doctorado académico, que al final creo que, o sea, un doctorado industrial, estás haciendo una investigación para una empresa, es decir, todo lo que se genere, pues por ejemplo, la patente que vamos a sacar ahora es de la empresa donde estoy ahora. Ujú. Y eso es así y se firma así y yo lo sabía y no hay problema. Pero claro, depende, ¿no? Depende de lo que tú quieras. Pero sin embargo, también eso ha permitido sacar una patente, porque a lo mejor si estás en academia, mm, no tienes como esa mentalidad de voy a sacar una patente. Sí. Es verdad que cada vez más, es decir, yo tengo una patente en la tesis, en el postdoc este último que hice, el grupo tiene también un montón de patentes y demás, pero es verdad, no digo de los casos previos míos, sino en general, Ujú. la patente académica muchas veces es académica, es decir, tiene la intención de que sí, que a lo mejor alguien te la compra y tal, tienes esa voluntad, Ya. pero no está pensada como una herramienta para proteger, para Mm, llevar de una manera o de otra al mercado tu de hecho, porque algunas veces incluso interesa la patente retrasarla lo máximo posible. Por ejemplo, es decir, si tienes que publicar también por tu tesis y demás, pues ya es otra cosa. claro, Juegas con ella de una manera para la propia innovación. Y en la academia es como, guau, claro. voy a patentar esto así de una manera. Pero bueno. Sí, sí, total, total, total. Pero sí, sí que repetiría. Y la última pregunta y ya cerramos. ¿Cómo te gustaría, cómo te ves tú en 10 años? En 10 años, es que no me gusta como tener, o sea, no sé en qué puesto. Y no me gusta decir, voy a estar aquí, porque luego la vida da muchas vueltas. Pero lo que sí sé es que me gustaría estar en un puesto donde pueda, o sea, en desarrollo de fármacos, eso seguro, pero donde pueda diseñar cosas y innovar y hacer, o sea, que no sea un trabajo monótono, Ujú. ¿sabes? Eso es lo que me gustaría sentir en 10 años. Y sobre todo también sabiendo que mi trabajo en algún momento llegará a algún paciente. Por eso me llama tanto la industria, porque al final es como en algún momento eso va o no, pero Pero te gusta más entonces el rollo startup, ¿no? El rollo rockero este de vamos a romper todo lo que hay, que el rollo ya más estabilizado de la industria del corporate grande, ¿no? De un pues es que Astra, de pues volver a Astra o algo así. Pues depende, porque, por ejemplo, el desarrollo clínico también me llama mucho la atención, el Ujú, diseñar los ensayos clínicos. Eso, ujú. por ejemplo, me llama muchísimo la atención y creo que al final, precisamente con un doctorado, el diseñar ensayos Ya. clínicos es como, En clínica pero no y sé, aparte sí yo que creo que, si quieres perdón, echar dime, eso dime. también consejo para la gente que nos escucha de esos perfiles científicos, realmente producción en España no hay tanta, a nivel empresas ya grandes, y el departamento de Medical Affairs, asuntos médicos, eso, ensayos clínicos y demás, digamos la parte más, entre comillas, Sí, científica de la que se hace aquí y se paga decente. Es decir, por ahí suele tirar la sí, sí, gente. ensayos clínicos hay mucho, pero claro, dentro de ensayos clínicos estás, puede ser Clinical Research Associate, donde tú Ujú, vas a los hospitales y ves que el ensayo clínico se hace bien, mm. o diseñar esos ensayos clínicos o tal. Pero sí, no sé, no me gusta limitarme tampoco. Como tampoco sé dónde estaré, pues Bueno, dentro de 10 años si sigue el podcast, vuelve por aquí. Ya serán hologramas y cosas de estas en 20 idiomas a la vez o algo así. Pues nada, pues muchísimas gracias por este gracias a ratito, por ti. habernos contado tu experiencia.
Muchas gracias Pues a nada, ti y nada, muchas gracias. un saludo.